Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. El día de hoy voy a hablar sobre la comunicación incipiente. Incipiente significa los primeros pasos que da algo para su desarrollo. Hablamos de la ciencia, la comunicación verbal que da sus primeros pasos para el desarrollo de esta ciencia. Primero, las personas, las más antiguas, desde hace siglos sabían la importancia de la comunicación no verbal. Sabían en el teatro el papel que tenían los actores a la hora de usar la comunicación no verbal. Cuando alguien eh, cuando alguien veía sus novelas, decía que los actores le transmitían cuando se hurgaba el cigarrillo de forma pensativa era la comunicación no verbal, o cuando rompía el cigarrillo igual era la comunicación no verbal. Y la comunicación verbal juega un papel importante en los actores. Los psiquiatras analizan cada movimiento del paciente para saber analizarlo y saber bueno, luego de 1914 a 1940 se hizo un estudio por parte de los psicólogos en el que se trataba de descubrir cómo se expresaban las emociones en el rostro. Tuvo un fracaso y fue desalentador hasta que se llegó a la conclusión de que el rostro no expresa las emociones de manera verdadera. En ese mismo año los antropólogos dijeron que los movimientos corporales eran voluntarios. Edward Salir dijo que eh, es cuando nosotros vemos a una persona, por ejemplo, que hace gestos o movimientos, respondemos a un código que nosotros no entendemos, no sabe, es secreto y no sabemos cómo se hace o cómo se llama, pero sí lo comprendemos o lo aplicamos. Nadie estudió ese código de los antropólogos, pero en 1950 una serie de hombres tuvieron la audacia de estudiar ese código. Entre esos están Ray, Albert, Edward, eh, Irving y Paul Ekman. Estos hombres estudiaron, pero lo hacían de manera secreta, tal vez así decirlo, porque en esa época no era aceptado o no era comprobado que la comunicación no verbal comunicara más que la comunicación verbal. Era un poco loco y las personas no lo aceptarían, entonces por eso lo hacían de manera secreta y de manera individual. Era considerada una pseudociencia porque no era verificable. Una pseudociencia es, por ejemplo, la ufología, el estudio de los alienígenas, que son personas que se dedican al estudio de los ovnis, pero ya que no hay cosas que verifiquen en serio que estos existan, no es considerada una ciencia realmente. Por eso es pseudociencia. Luego un día cuando daban una conferencia estos hombres no lograron convencer, obviamente que no iban a convencer porque era una locura para esa época y los profesionales decían que no estaban seguros de si era verdad lo que decían. Pero hoy en día todo eso ha cambiado, dicen ellos, o decían, dijo uno de ellos, porque ahora las personas ya saben, gracias al trabajo de esos hombres, que la comunicación verbal, no verbal sí influye mucho y es muy importante. Gracias al estudio de estos hombres y que hoy en día prevalece y mucha gente ahora quiere saber la verdad sobre cómo se pueden comunicar las emociones. Entre las disciplinas está la psicología, que estudia la psiquiatría, la antropología, la sociología, la etología y los psicólogos analizan pues el contacto visual, la sonrisa, analizan también el rostro del cuerpo y combinan todos estos. Hicieron un experimento los psicólogos sobre pusieron a un grupo de estudiantes universitarios en un lugar y les dijeron que hagan algo que les distrajera, como digamos jugar un play, como aquí podemos ver, y lo filmaban todo el comportamiento no verbal. Luego lo escribían en estadísticas y lo analizaban. Después tenemos a los especialistas en cinesis, que esta responde al estudio de los movimientos. Ellos decían que se debería estudiar la comunicación no como un ente separado, sino como un ente completo. Todas las partes deberían estudiarse de manera completa, pero se deberían tomar mucha atención y análisis a cómo se unían esas partes en la comunicación, como estas piezas, cómo se unía cada parte. Estos kinestésicos también tomaban su cámara e iban a grabar a parques, a campos, a zoológicos y a las calles de la ciudad para saber cómo se comportaban las personas y grababan la comunicación no verbal de las personas. Decían en cambio que los psicólogos en sus laboratorios solo grababan un comportamiento, en cambio aquí se veían muchos comportamientos. Luego tenemos a los psiquiatras que decían que se puede definir por los movimientos, el carácter, las emociones, cómo relaciona con las demás personas el individuo. O también tenemos a este
psiquiatra que durante varios años analizó los movimientos de sus pacientes. Luego tenemos a los otros psiquiatras, se filmaban, o sea, filmaban sus propias con sus pacientes para lograr ver que, para mostrar a sus pacientes cómo actuaban ellos con la comunicación no verbal cuando estaban con su psiquiatra. Luego tenemos a los sociólogos que decían que nosotros hacemos las cosas de manera subliminal cuando eh, intentamos no chocar o cuando reaccionamos cuando una persona surda la nariz que conocemos o cuando queremos prestar atención a una conversación o cuando no queremos prestar. Ahí actuamos de manera subliminal. También los antropólogos dijeron que aunque una persona árabe o una persona inglés de la misma nacionalidad no se comportan, el lenguaje no verbal no es el mismo. Lo mismo pasa con un africano o un inglés de la misma nacionalidad, no tienen el mismo comportamiento verbal, aunque sean de la misma nacionalidad. Luego tenemos a que la etología que estudia el comportamiento de los animales, que vio similitudes de los primates con relación a los comportamiento verbal de los primates con el comportamiento no verbal de cada uno con del ser humano. Y vieron muchas similitudes, como aquí podemos ver en esta imagen, que se llegó también al estudio de la etología humana por esta curiosidad que se descubrió. Luego tenemos a los que se estudió la danza, o sea, cómo cada persona baila la misma danza, los mismos movimientos que se establecen en cada danza, pero lo hace de diferente forma. Y eso define también el estilo de la persona y también su personalidad. Luego George decía que el lenguaje tal vez no comunica mucho y no es muy importante bueno, no comunica del todo y tal vez es una pérdida de tiempo, de tantos mecanismos que hace el cuerpo. Yo creo que la comunicación no es natural del ser humano y que alguien la implantó para que el ser humano se desarrolle de la mejor forma y que la comunicación no verbal forma parte y es una prueba de que el lenguaje no es natural del ser humano.